Un fuerte abrazo a toda la generación del despertar y a toda la comunidad Moriah. Hoy tenemos una cita bien especial y es para estudiar la Parashá Vayigás, que significa y él se aproximó, que corresponde desde el libro de Génesis 44:18 al capítulo 47:27. Esta es la penúltima porción del libro de Génesis o Sefer Bereshit, donde Joseph, después de comprobar el verdadero arrepentimiento de sus hermanos, les revela su verdadera identidad y Jacob posteriormente llega a Egipto y la hambruna concluye con la llegada del Sadí. Ellos pernotan ahí en cumplimiento del plan de Dios, tal como fue anunciado al patriarca Abraham proféticamente. Vamos a estudiar esta parashá, que es la porción de la semana. Vemos la importancia de Yosef Hatzadí, que abarca 4 parashiot y es una historia muy edificante, es una historia de mucha resiliencia, es una historia de mucha fuerza y el día de hoy especialmente vamos a hablar del perdón. Esta parashá comienza abordando el enfrentamiento de los poseedores de la monarquía en las 12 tribus de Israel. Las dos tribus a las cuales se les asigna la monarquía es a la tribu de Judá y a la tribu de José, y esta historia comienza cuando Judá se acercó a José con una reclamación justa por Benjamín, ya que si ustedes leen la paracha completa, en ese momento José le había dicho que dejaran a Benjamín en custodia de él. Después de una acalorada discusión, José se revela a sus hermanos y pide que los egipcios se retiraran del recinto y les dijo: ese hermano que ustedes dicen que murió, ¿realmente murió? Y ellos contestaron: sí, seguro. Y José les dijo: yo soy José, vuestro hermano. Ahí se resume más o menos toda la paracha que vamos a estudiar hoy, pero también vamos a estudiar el nivel SOT, el nivel secreto, el nivel que nos explica el Zohar, que es el libro del esplendor, y el nivel, el nivel secreto de esta porción bíblica dice que la reunión de Judá y de José simboliza la reunión del mundo superior, que corresponde a Seirampín, y el mundo inferior, que corresponde a Malhut. Ahí estamos hablando del árbol de la vida. Entonces Judá se acercó a él porque su llegada juntos produjo muchos beneficios para el mundo. Resultó en paz entre todas las tribus, paz entre ellos mismos, entre Judá y José, y causó que el espíritu de Jacob y el patriarca reviviera, como está escrito: revivió el espíritu de Jacob su padre. Bereshit 45:27. Recuerden que cuando Jacob se entera de que su hijo José, el que era el preferido de él, fue muerto por una fiera en el campo, pues ese fue el informe que los hermanos dieron. Fue tan profunda la tristeza que se apartó de él la Shekinah y nunca pudo tener más revelación profética. Y cuando le dan la noticia de que José está vivo y que es un gran gobernante en Egipto, él revive. Por lo tanto, su reunión, tanto de José como de Judá, se necesitaba para todos los lados, arriba y abajo. Esta es una consideración del Zohar. Dice: y José era de hermosas cualidades y hermosa apariencia. Berechí 39:6. Él es la alegría de toda la tierra y él contentó y la alegría arriba y abajo. Dice el Zohar que la luz que viene de Jotma es sabiduría, irradiaban de esta como lo hizo la abundancia y aceite de ungir, necesitado para iluminar la tierra. Esta rama que salió de Jotma, hermosa a la vista, es Yosef. Entonces aquí hay un misterio revelado, hay una luz que sale de Jotma y una rama que se desprende de Jotma, que es José Hatzadit, que es hermosa a la vista, y nos revelan que es Yosef, el justo,
quien da abundancia de la iluminación de forma al mundo entero, que es sustento por medio de él para la iluminación de Hasadim. Por lo tanto, lo que el Santísimo, bendito sea Él, hace, tiene significado y todo esto es como debe ser. Y esta es una de las historias que nosotros decimos, el hijo preferido de Jacob fue vendido, esclavizado, después preso y pasó 12 años en la cárcel, pero todo eso tenía que pasar porque tanto José tenía que vivir un proceso como el proceso de redención se estaba gestando detrás de todos estos eventos que parecieran dolorosos, pero como dice el Zohar, tiene significado y todo fue como debe ser. Volviendo al texto de la Torá en el capítulo 45, verso 1, vamos a leer la Torá en el capítulo 45, verso 1. José, no pudiendo contener sus emociones ante los presentes, ordenó: hagan salir a todos de mi presencia, y no quedó nadie con José cuando se dio a conocer a sus hermanos. Recuerden que cuando los hermanos de José llegan a Egipto, ellos no lo reconocen. Y entonces lloró en voz alta. Lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa del faraón. Dijo José a sus hermanos: yo soy José, mi padre vive aún. Pero sus hermanos no podían responderle porque estaban desconcertados ante él. Dijo entonces José a sus hermanos: por favor, acérquense a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto. Pero no se aflijan, no les pese por haberme vendido acá, que para preservar la vida me envió el Eterno delante de ustedes, porque ya son 2 años que hay carestía en la tierra, y aún restan 5 años en los que no habrá ni arada ni siega. El Eterno me envió ante ustedes para asegurarles la supervivencia en la tierra, para sostenerlos de una manera extraordinaria. O sea, no fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino el Eterno que me puso como gran visir del faraón, como amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Apúrense y vayan a lo de mi padre y díganle: así dijo tu hijo José, el Eterno me designó amo de todo Egipto, desciende a mí y no te detenga. Aquí ya vamos en la parte más profunda de la historia de José, donde él se encuentra con sus hermanos, donde les revela: yo soy José, el que ustedes vendieron. Y esta parte es muy interesante porque en lo natural puede pensarse o puede decirse que José estaba en todo el derecho de sentirse resentido, de sentirse, de sentirse con ganas de vengarse, de sentirse que fue la oportunidad para manifestar su ira, su rabia, porque vivió momentos muy difíciles. Un príncipe vendido como esclavo, tirado en una cisterna, después rescatado por los ismaelitas. Los ismaelitas pues llevaban bálsamos, llevaban ungüentos, llevaban aceites. Esa es una tipología de que José recibió sanidad en todo ese proceso. José, la historia de él es fantástica porque cuando le pasan todas estas cosas a José, José tenía los secretos del cielo, él sabía meditar, él sabía buscar la presencia de Dios, él ya ha recibido directamente de su padre los secretos de la Torá, del reino de Dios, y con eso pudo cada día sobreponerse y ser resiliente a todos esos problemas que él vivió. José le dice: no tengan temor porque todo esto que sucedió, todo esto que pasó era necesario. Dios lo permitió para yo poder preservar sus vidas. A veces no lo entendemos, a veces no entendemos los procesos que cada uno de nosotros está viviendo o vivió, y hay que hacer algo con respecto a todos esos procesos. Cuando hay mucho ego, el ego no deja que el ego no deja que las personas puedan evolucionar, sino que se enfrascan en la falta de perdón, en el resentimiento, en el dolor.
y hay cosas que nosotros debemos cuidar y es la unidad dentro de la familia, porque la ofensa y la falta de perdón pueden abrir grietas muy grandes que pueden atrasar el propósito tuyo. Recuerden que todos tenemos propósitos, propósitos en esta vida, propósitos en nuestra familia, y si tú estás aquí escuchando esta paracha, es porque hay algo que el Eterno te quiere decir. ¿Qué puede haber pasado en ese momento por los hermanos de José? Los hermanos de José se deslumbraron, quedaron en shock cuando él le dice, yo soy José, pero José era una persona tan elevada que mirando desde arriba hacia abajo, las personas elevadas siempre miran las circunstancias desde arriba y en su toma de decisiones saben discernir y saben intuir, saben el origen de las cosas y por qué suceden las cosas. Entonces, el, abriendo un poco el paréntesis, ¿qué señales pueden manifestar las personas que tienen falta de perdón? Normalmente una persona que no perdona es porque su ego está muy alto. Yo siempre les he venido diciendo que el ego es el peor enemigo del hombre y que el ego se manifiesta como orgullo, como culpa, como pereza, como vergüenza, como temor al rechazo o temor al fracaso. Todos estos hermanos de José Hatzadik estaban en shock y estaban asustados porque ya José no era cualquier persona. Así como él había soñado, así sucedió. Así se tuvieron que postrar sus hermanos hacia él y cuando llegó el patriarca también se postró delante de su hijo. Así que tenemos que discernir para este tiempo y para esta época cuáles son las señales que muestran que una persona tiene falta de perdón. Una de las señales para esto es la amargura y pensamientos de venganza. Cuando una persona siempre está diciendo cómo me voy a vengar, cómo voy a tomar revancha de lo que me hicieron, es una persona que tiene falta de perdón. Otra persona, otra señal es cuando la persona siente dolor en el corazón y eso también puede traer problemas hipocondríacos. La persona le duele el cuerpo, le duelen los huesos, le duele el corazón, le duele la cabeza, presenta síntomas fisiológicos. La persona que tiene falta de perdón presenta opresión, migraña, psoriasis, dolor en los huesos, deformaciones en los huesos. También una persona que presenta señales de falta de perdón es cuando se alegra, cuando se entera que la otra persona le está yendo mal y se alegra en su corazón. La otra manera es que le cuenta a todo el mundo lo que le hicieron y por último piensa que su oponente no tiene ninguna virtud, lo cual no es real porque por muy mala que sea la otra persona, siempre la chispa de Dios está en cada persona. Siempre Dios pone su chispa, el ruba, ese brillo en cada persona y que haya tenido un problema contigo no significa que esa persona sea mala en un 100%. Fue un momento, fue un proceso para cada uno de nosotros. Así que esta historia hermosa, esta historia que comenzó con la paracha Valleshe y se asentó cuando Jacob pensaba que se iba a sentar para disfrutar, para estar en paz, le sucede la tragedia más grande de su vida, que es la pérdida de su hijo José. Y después pasan 12 años y en la paracha Miquetz, eh, que significa al fin de todo ese proceso, porque José era necesario que él viviera el proceso, porque recuerden que cuando él tenía la túnica de colores, el papá lo mandaba a que le diera informe de sus hermanos y él hacía la chon jara. Y hoy estamos viendo cómo Judá y cómo José se acercaron. Vemos a la luz del Zohar que ese acercamiento era necesario porque se une los mundos superiores con los mundos físicos para traer la bendición. Y cuando, cuando José dice dice la Torá que besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos,
Significa que José había sanado su corazón. Él por su nivel espiritual pudo mirar todos esos años de procesos y de sufrimiento como un propósito divino. Es difícil que nosotros miremos hacia atrás y miremos todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, el rechazo, el dolor, el abandono, no sé qué has vivido tú, pero todo está dentro del propósito divino porque es el ticún, lo que tenemos que corregir. Si lo observamos naturalmente diríamos, pero ¿cómo los perdonó si lo rechazaban, se burlaban, lo vendieron y hasta querían matarlo? Pero a causa de su elevación espiritual, Yosef sabía que todo esto tenía que pasar para preservar la vida de Israel y fue enviado como punta de lanza para asegurarles supervivencia. Entonces, cuando todos estos procesos toman sentido en nuestras vidas, todos estos procesos miramos hacia atrás y decimos, yo tenía que vivir todo esto. Y tiene que haber una aceptación, aceptación del proceso y una aceptación y perdón de las personas que fueron las personas que te hicieron daño. Como les dije anteriormente, estamos en una energía muy especial porque acabamos de salir de la fiesta de Hanukkah, se llama Sot Hanukkah. Es un tiempo de mucha fuerza para bajar Parnasá, para bajar la bendición económica, pero también para quitar los juicios y decretos negativos que se dieron desde Rosh Hashanah. Como dije anteriormente, dice el Zohar que Yosef es fuente de toda abundancia porque Akadosh Barujú creó el universo, lo estableció sobre el pilar llamado justo, a saber Yesod, y Yesod es José. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, cuando entremos en las meditaciones, vamos a revisar nuestro corazón haciendo la meditación Baje y Va. Posteriormente vamos a identificar si aún hay falta de perdón, si aún hay resentimiento. Después vamos a hacer una meditación de sanidad porque a causa de ese resentimiento, a causa de ese dolor, a causa de esa falta de perdón, pueden haber problemas de salud. Y después vamos a bajar la parnasá con la meditación Same al Lame que atrae la abundancia. Dice el Zohar que el justo es el soporte del mundo, a saber, la iluminación de Jotma, la iluminación de Hasidim. A todo esto, como está escrito, un río salía del Edén para regar el jardín y de ahí se dividía en cuatro corrientes. Este es Yesod llamado río. Yesod es quien distribuye y da todo de Jotma y de Hasadim y soporta a todos los pobres del mundo. Ya les voy a explicar esto con esta imagen. Vemos a José Hatzadí que representa en el árbol de la vida a Yesod. Y esto es Seirampin. Seirampin son las esferas superiores, pero para que toda esta bendición que viene de Keter, Jotma, Binah, descienda de Seirampin a Malhú, que es la manifestación, vemos que José representa a Yesod. Yesod es el pacto. El, esta sefirá en la mujer representa su órgano sexual y en el hombre también. Por eso tiene que haber pureza, pureza y poder eh, abrir el paso para toda esa luz que viene de los mundos superiores. Y esta paracha nos revela que José Hatzadí, que representa a Yesod, eh, y que tenemos a Seirampin arriba de Yesod, eh, atrae toda la abundancia y es el recolector de caridad y atrae toda la parnasá para la humanidad. Entonces, esta paracha de por sí que nos habla del perdón, pero también nos habla de la pureza que debemos tener todos en nuestra vida íntima, en nuestra vida sexual, para poder tener un fluir en nuestra economía, quitar los bloqueos en esa sefirot es importante. Y dice la Torá, entonces José no pudo contenerse. Este versículo alude
a que no pudo contenerse ante todos aquellos que estaban con él, Berechí 45:1, y nos damos cuenta que ahí le da muchas bendiciones físicas, muchas vestiduras carísimas, le dio mucha plata a Benjamín y a sus otros hermanos también los bendijo y a todos los que estaban ahí, quienes esperaban recibir alimento y bebida de él. Y el sol llamado José no pudo contenerse de derramar abundancia sobre ellos. Aprendemos del versículo que mientras José mismo se dio a conocer, cuando José se unió con la Chequiná, hizo esto por consideración a sus hermanos, ya que significa que por cuenta o consideración de Jacadosh Barujú, porque ellos solo recibieron la iluminación de la unión con la cual empezamos esta paracha, la unión de Judá, la unión de José, sin incluir las naciones idolátricas. Ese secreto, esa segulá es específicamente para el pueblo de Israel. Así que vamos a considerar en este momento, antes de entrar en las meditaciones, las consecuencias de la falta de perdón. La falta de perdón, como les dije anteriormente, es un problema de ego. El ego impide que las personas perdonen y puede afectar cardiovascularmente, puede afectar la presión arterial, puede afectar, puede traer problemas de psoriasis en la piel, estrés, cuando hay demasiado cortisol y se puede elevar el colesterol. También puede afectar el sistema inmune, puede aumentar la probabilidad de dolor crónico en los huesos, en las coyunturas, puede llevar a las personas a abuso de sustancias como el alcohol, puede traer daño cerebral, cáncer y todo tipo de problema mental, ansiedad, depresión, todas estas enfermedades nerviosas. Así que vamos a aprovechar esta energía que acabamos de cerrar el último día de Hanukkah y hay una energía muy poderosa. Está la energía de esta paracha, que es una paracha muy poderosa, que la podemos leer en el sentido literal, pero vemos cómo el Zohar nos descubre que Yosef es el secreto para traer mucha abundancia a nuestras vidas en el árbol de la vida. En el árbol de la vida. Vamos a continuar. Vemos cómo José besa a sus hermanos y llora sobre sus hombros. Pero dice el Zohar que cuando llora, él llora sobre los hombros, es que está viendo dos cosas. Está viendo la destrucción de los dos templos y está viendo el exilio de las 10 tribus de Israel. Y por eso llora. Pero eso es en el sentido profundo que la Torah nos enseña. Y cuando ya vemos la grandeza de José, también vemos la humildad de él cuando él les dice, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino a Chen, que me puso como gran visir del faraón, como amo de su casa y como gobernador de todo Egipto. Recuerden que él estuvo 20 años de virrey y después cuando muere el faraón que estaba reinando en ese momento, él sube al trono y gobierna otros 20 años. La grandeza de José fue absoluta, como lo dijimos en la paracha anterior.